Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias a nuestro Rey por su presencia, por su providencia, en este tercer episodio de este tal vez un poco extenso compartir que hemos denominado José Potifar y una túnica repleta de autoridad. Bueno, nos animamos juntos a bogar mar adentro y seguir interpretando por medio del Espíritu de Dios las escrituras, pero fundamentalmente seguir haciendo asiento en este libro de Génesis, en este texto, en este relato que tiene mucho que ver con la figura de José, una figura que desde el comienzo decíamos que era una figura altamente mesiánica, que tiene una enorme coincidencia en muchos aspectos con la figura de nuestro Mesías, con la figura de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto entendemos que es una figura absolutamente referencial para seguir entendiendo cuáles son los planes y en los planes los propósitos de Dios, y de esa manera poder ser una iglesia y funcionar como una iglesia entendida en los tiempos, en una sociedad, bueno, muy, en donde está muy de moda el wokismo, en donde eh, estas sociedades se han vuelto cada vez más tecnócratas, más tecnocráticas, en donde nos enfrentamos a un enorme paradigma como sociedad, como individuos, en un sistema en donde de manera escatológica, por allí en algún otro compartir, hablábamos de cómo los tiempos finales siempre son advertidos, siempre son señalados por el cielo, siempre las escrituras dejan clara evidencia de cómo y cuándo uno se acerca al final de un ciclo, y el Señor nos prepara para ese final de ciclo, para saber interpretarlo de la mejor manera, para saber leerlo de la mejor manera y por supuesto para poder resolverlo de la mejor manera, porque para un hijo del Eterno cada fin de ciclo, cada fin de temporada nos debe de significar, nos debe de representar una nueva, una mayor, una superior condición. Definitivamente la gloria postrera debe de ser mayor que la primera, y debe de haber un esfuerzo, y para vivir esa realidad, sí, solo sí podemos acceder a tal nivel cuando uno, es entendido en los tiempos, cuando uno interpreta de la manera correcta las señales que nuestro Rey nos permite identificar, y claramente por medio del Ruach, por medio del Espíritu de Dios y de las Sagradas Escrituras, ir resolviendo y desandando ese camino para estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros y alcanzar ese nivel de protagonismo que ciertamente todos, fundamentalmente la iglesia, en términos corporativos, pero también individuales, tiene que tener, tiene que aceptar en esta batalla cultural que la iglesia tiene que dar, insisto, en este mundo cada vez más wokista, en este mundo en donde el woke está absolutamente de moda, una moda que tiene por objetivo implantarse, arraigarse y tratar de perpetuarse sabiendo de que es una suerte de carcomas, una suerte de virus, de cáncer, que si uno no lo extirpa, probablemente, muy probablemente, si la iglesia no da esa batalla cultural, si la iglesia no funciona como ese antídoto correcto, si la iglesia no logra interpretar los tiempos, si la iglesia no logra discernir la realidad que nos convoca y poder leer las señales que el cielo nos da y poder resolverlo de la mejor manera, definitivamente vamos a estar, creo que de manera triste, debo decir,
accediendo a una suerte de cáncer generalizado a nivel social, a nivel familiar. Estamos delante de un enorme paradigma como individuos, como ciudadanos, como sociedad, como comunidad. Y vaya si la Iglesia de Jesucristo necesita saber interpretar, insisto, esas señales para poder estar a la altura. Desde el comienzo de de esta serie de predicaciones, de esta serie de charlas que venimos teniendo, que insistimos, esta es la tercera, no última, pero tercera propuesta, que le damos gracias al Señor por permitirnos acceder por permitirnos proponerla y por permitirnos llevarla adelante, y que manifestábamos desde el Génesis como cuando uno se aventura al mundo profético, cuando uno se aventura a esta aventura preciosa llamada vida, nos enfrentamos a tres grandes preguntas que creo yo que nos tenemos que hacer independientemente de los escenarios que nos toquen vivir. Y es el cómo, el cuándo y el con quién. Porque vaya uno, y aquí, intentando comenzar a unir cada uno de los elementos que hemos puesto sobre la mesa, comenzamos a unirlos, y es allí en donde, a partir de esta figura de José, uno comienza a interpretar que uno, cuando se aventura a este tipo de circunstancias, cuando uno se anima a bogar mar adentro, uno hace una lectura correcta de las circunstancias, uno no se deja llevar por lo que uno puede llegar a interpretar como exitoso, como agradable, o como cosa negativa, porque definitivamente detrás de cada escenario profético siempre hay un cómo, siempre hay un cuándo y siempre hay un con quién. Vaya si José pudo, claro, con el tiempo, y a medida que iba avanzando en el tiempo, y a medida que él iba leyendo el tiempo, él pudo interpretar de que cada uno de los escenarios que le tocó vivir, muchos de ellos, tal vez la enorme mayoría, fueron situaciones muy duras, difíciles. Él fue estigmatizado, él fue rechazado, él fue violentado en todas las maneras habidas y por haber, fundamentalmente por aquellos que lo debieron de haber cuidado. Muy lejos de eso, él fue arrojado a una suerte de dolor, de desventura, de escenario complejo, difícil. Y me gusta mucho empezar por este lado, porque a veces aún la propia iglesia, a pesar de que las escrituras nos alientan a vivir conforme al corazón de Dios, y eso implica muchas veces el aprender a deleitarnos cuando nos hallamos en diversas pruebas, el no vivir en una condición de doble ánimo que por allí decíamos que implicaba o representaba en muchos aspectos vivir bajo una dualidad espiritual, emocional, psicológica, porque doble ánimo implica una doble lealtad. Sí, así como escuchó, implica una doble lealtad, porque yo puedo ir a la iglesia los viernes, los sábados, los domingos, y demostrar una lealtad a Dios, una lealtad a mis pastores, una lealtad a mis hermanos, pero cuando yo vuelvo a casa y cuando yo vivo en otras esferas de mi vida, cuando yo vivo en la intimidad de mi hogar, cuando yo soy parte de mis funciones laborales, cuando yo me relaciono, cuando yo vivencio en otros aspectos de la vida, allí muestro una lealtad bastante más distorsionada. Allí yo logro congraciarme con elementos que Dios los rechaza, que Dios los desaprueba. Por allí vamos menguando en la fe, en nuestras convicciones, nos vamos volviendo familiares con hechos que son repudiables, vamos conviviendo con celos, con envidia, con amargura, con odio, con rencor, con resentimiento, con miserias. Y allí es en donde uno, tiene que sincerarse, tiene que mirarse al espejo de Dios y reconocer de una manera genuina, de una manera valiente, que uno está viviendo una dualidad y está conviviendo con un doble ánimo, conviviendo con una doble lealtad, y tiene que comenzar a tomar decisiones en ese sentido,
con lo significado, lo enormemente significativo que eso representa para nosotros, no solamente en el presente, porque eso implica resolver el pasado, significa trabajar sobre el presente para poder construir un futuro sin mayores sobresaltos. Estamos delante de grandes paradigmas y yo creo que el cielo está poniendo delante nuestro señales y nos está, por medio del Ruach, nos está, bueno, alentando a poder interpretar de manera correcta estos escenarios para poder vivenciarlo. Y a pesar de que sí, a ver, no puedo ser recio, ni debo de serlo, ni lo soy, porque vaya así, a veces uno atraviesa, bueno, mojones que son difíciles, no son gratos, son dolorosos, no son lo que uno espera. Uno tiene por su propia fe, por sus propias convicciones, tiene una alta expectativa y a veces cuando las cosas no se dan de la forma que uno espera, que uno pretende, que uno de alguna manera construye, y al final por allí, en lo que uno interpreta que es el final, uno se encuentra con, no solamente no se encuentra con el objetivo que uno esperaba, sino que a veces se encuentra con un escenario absolutamente antagónico, absolutamente distinto, diferencial de lo que yo pretendía desde el comienzo. Bueno, no deja de ser un enorme pizarrón para pesar definitivamente de qué estoy hecho, dónde, cuánto están asentadas mis convicciones, dónde está puesta mi fe, qué tan íntegro yo soy delante de mi Rey y a quién verdaderamente yo le rindo una lealtad genuina, veraz, una lealtad que habla acerca de una dignidad humana que creo bueno, que hoy necesita ser escrutada, hoy necesita ser pasada por el tamiz del Espíritu y definitivamente ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Hablábamos, insisto, del cómo, del cuándo y del con quién, porque José seguramente cuando comenzó a aventurarse, no solamente no supo el cómo, y el cómo fue mucho dolor, tampoco pudo interpretar seguramente muy rápidamente el cuándo, porque ¿qué iba a saber José que él iba a alcanzar un nivel de plenitud cuando atravesara el dolor, el escarnio, la desaprobación, la estigmatización, la burla, la violencia de su propia familia, el escarnio de una mujer impúdica, de una mujer jezabélica? Eh, Sin embargo, tuvo que pasar todo eso para que José pudiera acceder a un nivel de formación, de información que le iba luego a permitir, bueno, entrar en palacio y a partir de ese don divino, comenzar a funcionar como Dios esperaba de él desde antes de la fundación del mundo y ser y transformarse en una efectiva puerta abierta para que su pueblo pudiera entrar. Vaya así, insistimos, la figura de José es una figura altamente mesiánica y creo que este relato y este personaje, bueno, son de un abrevadero importante, de un rigor importante, entendemos, para bueno, seguir avanzando en esta construcción que Dios está haciendo de nosotros. Hoy quisiera aventurarme un poco más y, bueno, tal vez esté spoileando un poco eh, partes importantes de la prédica en general. No me refiero a esta tercer parte, sino a todas las partes que van a conformar este concepto general que estamos intentando, o estos conceptos generales que estamos, bueno, generales y no tan generales, que estamos intentando compartir, porque la vestimenta realmente es una simbología muy importante respecto de la autoridad. Convengamos en que seguramente como parte de una construcción social, como parte de una construcción cultural, pero uno no puede negar cómo la vestidura desde el mismo Génesis, y bueno, de hecho estamos en el libro de Génesis, estamos abrevando de los capítulos 37, bueno, pasamos allí al 39,
vaya si la vestidura ha sido significativa desde la propia creación del ser humano. Porque ustedes recordarán que cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, un conocimiento que, insistimos, nos enfrenta a un enorme paradigma social, cultural, familiar, porque hoy creo que hoy nos estamos enfrentando una vez más a ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque hoy ciertamente esta tan mentada inteligencia artificial, esta fuente de conocimiento cuasi infinita, está representando para el ser humano una revolución absolutamente significativa. Y esta herramienta, que puede llegar a ser concebida, entiendo que debe de ser concebida como una fuente de inspiración, una herramienta que el ser humano utilice para su desarrollo, para su construcción, para análisis, en fin, que redonde en un bien para el hombre como tal, en cada uno de los aspectos de su vida. Uno no puede tapar el sol con un ojo, más allá de que tengo el sol de frente, y no puede negar que hoy la inteligencia artificial está permeando absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, muchos de ellos de manera solapada, invisible. Hoy hay tecnología que se está impartiendo, construyendo a partir de tecnología artificial. Hoy la ciencia, en todos sus aspectos, en absolutamente todos sus aspectos, está siendo permeada y se está nutriendo de la inteligencia artificial. Nos estamos volviendo a enfrentar a esa disyuntiva, a esa coyuntura en donde nos estamos enfrentando. Bueno, pero ¿dónde está el límite? Hace poco yo leía, porque a mí uno siempre intenta ayornarse, uno siempre intenta nutrirse, uno desde su condición de autodidacta intenta siempre avanzar un poco más, conocer un poco más la coyuntura, conocer un poco más las realidades que nos convocan. Entiendo que es necesario. Y si hay algo que realmente nos están bombardeando es, al menos los distintos algoritmos. Claro, cuando uno muestra determinado interés, los distintos algoritmos de las redes sociales fundamentalmente, allí chupan, ¿verdad?, la información, y se dan cuenta de que uno está interesado por determinados aspectos, y claramente después te bombardean, ¿no? Te bombardean, literalmente te bombardean. Y me han llegado cursos de todos los colores que se te puedan llegar a ocurrir. Me han llegado cursos, poco menos que ofreciendo la panacea, poco menos que, no sé, la verdad que lo que falta, y yo creo que no falta mucho, nos ofrezcan cómo acceder a la vida eterna por medio de la inteligencia artificial. Y usted capaz que lo ve como una utopía, como una ridiculez o como un absurdo, pero yo, la verdad, yo no lo descarto, ¿sabe? Yo no lo descarto. Y hace pocas semanas estaba, leyendo, tal vez de manera casual, una de estas tantas propagandas, y hablaba acerca de cómo la inteligencia artificial ha permeado también la ciencia en el aspecto armamentístico, y cómo hoy hay estrategias de combate, cómo hoy la propia inteligencia artificial se ha desarrollado de tal manera que se ha vuelto también autodidacta aparentemente,
y ha trazado planes de combate. La propia inteligencia artificial ha sido utilizada por medio o a partir de drones, distintos tipos de drones, distintos ámbitos de la tecnología. Ha trazado una hoja de ruta, ha trazado un plan de trabajo, si se me permite la expresión, y de manera autónoma han desarrollado planes de combate y aparentemente han sido muy efectivos a la hora de destrucción de determinados objetivos. Entonces uno se plantea, bueno, ¿hasta dónde? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿No será que como en el Génesis estamos intentando ser como Dios? ¿No será que como en el Génesis estamos intentando ser como Dios? Hay mucho por delante. Y yo insisto, la iglesia más que nunca necesita ser una iglesia entendida en los tiempos, porque si la iglesia no logra poder ser o alcanzar tal condición, bueno, me temo que no vamos a poder ser la respuesta que Dios espera de nosotros. Una iglesia entendida en los tiempos es una iglesia que sabe lo que pasa y sabe lo que pasará. Es una iglesia que prepara, es una comunidad que da batalla cultural, es una comunidad que establece la cultura. La cultura es aquello a lo cual yo le hago culto, es aquello a lo que yo le rindo altar, es aquello a lo que yo le presto atención y pleitesía. Eso es culto, y la iglesia necesita trabajar en cultura, la cultura del reino. Por eso es absolutamente fundamental el entendimiento, la guía, la supervisión del Espíritu Santo, la sensibilidad al Espíritu de Dios para que Él nos diga, bueno, cómo dar esta batalla cultural, porque no es como yo quiero, de la manera que a mí me parezca, como yo entiendo mejor, porque aquí nos encontramos, insisto, un enorme paradigma y es cómo resolver esto, y claramente nosotros no tenemos capacidad. Podemos llegar a tener muchas ideas, muchas buenas intenciones, pero la iglesia no es una iglesia filantrópica, la iglesia es una comunidad que establece cultura. Los resultados son la consecuencia de esa cultura. Yo no necesito ser una fundación filantrópica, no necesito ser una persona filantrópica porque de manera ontológica la iglesia lo es, sin necesidad de, trabajar eso, porque en realidad eso no debería de ser un fin, sino una consecuencia inherente de el manifestar de manera correcta la cultura del reino. Quiero avanzar, ahora sí, definitivamente avanzar. Y les decía que cómo la vestimenta ha sido desde el comienzo un elemento que siempre estuvo presente, siempre estuvo muy presente. Desde el momento en que Adán y Eva pecan, dice que ellos se ven desnudos. No solamente se ven desnudos, se sienten desnudos. Verse desnudos, siempre se vieron desnudos. Lo que pasa es que no había una conciencia de la desnudez. No había una conciencia de la desnudez. Y por lo tanto, más allá de que ellos se veían así, no se sentían avergonzados. Por lo tanto, cuando sus ojos se vieron abiertos, en realidad es cuando su conciencia cayó de nivel y accesaron a un nivel de información que implicaba el reconocer su error, su pecado, lo inmundo del error, ese errar el blanco, ese darle la espalda a Dios, ese no ir en consonancia con lo que Dios esperaba de nosotros. El resultado inequívoco de esa ecuación es sentirnos desnudos con todo lo que eso pueda llegar a significar. Y dice que ellos, se hicieron una vestimenta, ¿no? Algunos hablan de hojas, otros un poco más elaborados, y el argumento es, literatura anexa a las escrituras. Dicen que allí es en donde se cimentó el primer sacrificio, porque se vistieron de pieles. Yo no quiero adentrarme en esto, porque no es el foco de lo importante, pero la vestimenta siempre estuvo muy presente en la humanidad
y en la autoridad de la humanidad. Vaya si cuando ellos se hicieron una vestimenta fue el resultado del haber perdido una autoridad, del haber caído de la gracia. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es lo que puede cubrir, es lo único que cubre nuestra desnudez, es la gloria de Dios. Lo único que cubre nuestra desnudez es la gloria de nuestro Dios. Cuando uno, bueno, insisto, no deja de ser ni dejo de reconocer que es una construcción cultural también, social y cultural, bueno, las vestimentas han tomado un rol muy puntilloso, si se me permite la expresión, y comenzó a asignársele a la vestimenta un determinado rol social. Hace poco veía, bueno, una película, bueno, de hace siglos atrás, ¿no? Donde, bueno, no ha cambiado mucho, ¿no? Capaz que cambiaron un poco las vestimentas, pero otras cosas no han cambiado mucho, ¿no? Hace siglos atrás, una película se remontaba a la época, bueno, un poco colonial, no, un poco más para acá, en donde estaban los grandes terratenientes, ¿no? Y tenían 10, 15, 20 personas, personal doméstico, llamémosle, ¿verdad? Y ellos todos con su trajecito negro, con su camisita blanca, allí, bueno, hombres y mujeres. Bueno, había un diferencial, naturalmente, pero era una indumentaria, y no con esto claramente estoy siendo despectivo, simplemente estoy diciendo cómo la propia cultura y el valor, ¿verdad? Y para hacer ese diferencial, bueno, hay vestimentas que marcan lo que uno es. Y en ese contexto, puntualmente, en ese contexto, bueno, digamos que los grandes terratenientes vestían de una manera muy pomposa y la gente, digamos que el personal doméstico, todos tenían un mismo uniforme, ¿verdad? Lo único que cambiaba era, bueno, el tipo de corte, el tipo de ropa, a partir de si era un varón o era una mujer. Pero cuando uno avanza se da cuenta de cómo, bueno, la milicia hoy tiene un uniforme representativo y a su vez dentro de la milicia y dentro de las distintas armas que hacen a la milicia hay distintos tipos de uniforme en función de la jerarquía. Hoy claramente uno ve a un oficial de tránsito y lo sabe reconocer, no porque le conozca el nombre, no porque conozca a su familia, no porque conozca mayor cosa de él, sino porque uno ve a un hombre vestido de esa manera, a una mujer vestida de esa manera, y lo identifica claramente, es identificable, y es identificable su autoridad por medio del uniforme. En el área de la policía sucede lo mismo, no necesitamos mayor conocimiento, no se necesita mayor ciencia para identificar a un policía y bueno, y el grado de responsabilidad que le compete a esa autoridad. Entonces, por consiguiente, uno tiene que asociar cómo hay distintas vestimentas, hay vestiduras que, insisto, no dejan de ser el resultado también de una construcción social, por eso no va en desmedro de ninguna manera de que hoy, más que nunca, porque es el tiempo que nos convoca, hay distintas vestimentas que son asociadas a distintos niveles de autoridad y esa vestimenta es, insisto, la que nos hace ver, nos hace entender, aunque uno no conozca a la persona, aunque uno no tenga ni la más remota idea de cuál es su afinidad política, de cuál es su afinidad futbolística, de cuál es su afinidad ideológica, de cuál es su filosofía, de qué cree, no cree. A ver, esas cosas no tienen mayor trascendencia y no son absolutamente necesarias en lo más mínimo para poder interpretar la autoridad que esa persona está ejerciendo por medio de la vestimenta que está teniendo. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo por lo que la mayoría de nosotros recordamos a la figura de José, más allá de que hicimos un enorme énfasis en que es una figura claramente mesiánica, es por su túnica. Es por su túnica.
que sin entrar en demasiados elementos, bueno, hay muchos, bueno, hay hombres de raíces hebreas fundamentalmente, que hablan acerca de que la túnica de José tenía 12 colores, ¿verdad? Bueno, por las tribus, pero también se habla mucho de las casas astrales. No quiero entrar en eso porque la verdad es un hilo muy fino, muy delgado, de ahí el esoterismo, la cabalá y la brujería. Bueno, digamos que es una línea muy fina y yo quiero ser estrictamente bíblico. Y no quiero hablar de cosas que no sé. Entonces, bueno, yo me remito a lo que entiendo que de parte del Ruach es pura y dura Biblia. ¿Por qué digo esto? Bueno, insisto, porque si hay algo que distingue, si hay algo por lo que uno reconoce fácilmente, si uno tuviera que hacer una suerte de asociación libre acerca de cosas que, bueno, estuvieron relacionadas con la vida de José, bueno, seguramente hubieron otras, ¿no? La traición de su propia familia, de sus hermanos, el intento de asesinato, luego su posterior venta, porque eso fue lo que hicieron, lo vendieron, pero también su condición de mano derecha del faraón, ¿verdad? Cuando estuvo en la cárcel, pero yo creo que la mayoría de nosotros, claramente, lo primero que le viene a la mente cuando hace esa asociación libre es la túnica de colores de José. Es irrefutable esa realidad. La túnica estaba marcando que la vida de José había sido, valga un poco la redundancia, marcada por la mano de Dios. La, la túnica siempre es una expresión, o la vestimenta siempre es una expresión de autoridad. Y vaya si la túnica de colores de José, que fue una túnica que se le entregó a temprana edad, que fue una túnica que se la entregó su padre, yo creo que por esa sensibilidad y ese discernimiento espiritual, ese observar a su hijo y comenzar a evidenciar cómo la mano de Dios de manera significativa estaba en la vida de este varón, bueno, eso le hizo ruido a su padre, si se me permite, y eso fue el que gestó en el padre, en Jacob, ese diferencial, esa cosa distinta. No quiero decir ni mejor ni peor, porque uno cuando trata de hijos, yo entiendo que todos los hijos son absolutamente iguales. Probablemente pueda haber algún rasgo en la vida de los hijos, porque también todos los hijos, por más de que salgan de una misma matriz y de un mismo lomo, de una misma simiente, bueno, no dejan de ser distintos. A veces visceralmente distintos en algunos aspectos. Por supuesto que todos tienen una cosa en común y es, partamos de un ideal, ¿verdad? Un papá y una mamá común a todos. Partamos de esa premisa. Bueno, todos salen, digamos que de una misma matriz. Todos son el resultado del mismo lomo. Pero sin embargo no dejan de ser algunos distintos y muy distintos en muchos aspectos. Más allá de que hay, insistimos, un común denominador a todos. Y bueno, a veces yo puedo aceptar de que haya una sensibilidad distinta a partir de algún rasgo, no sé, a veces uno impregna a ese hijo o a esa hija de algún rasgo o de alguna valía, ¿verdad?, particular, porque capaz que justo fue la fecha en que falleció su papá, su mamá, no sé, a veces uno le asigna un valor emocional, afectivo, especial, ¿no? Entonces, no es que uno haga diferencia, pero claro, ese hijo o esa hija nació en medio de un contexto muy particular, y eso, bueno, de alguna manera uno le asigna, tal vez de manera inconsciente o no, pero le asigna un valor distinto que no le hace ni mayor ni le hace mejor, simplemente es un diferencial. Yo creo que la vida de José para Jacob fue un diferencial en ese sentido, porque él comenzó a visualizar en la vida de José un diferencial divino, y ese diferencial divino se vio de manera profética, manifiesto, porque lo invisible se hace conocido a partir de lo visible. Así como es arriba, es abajo, y así como es
adentro, es afuera. Por lo tanto, lo que el Padre permitió a partir de esa túnica de colores, y cuando digo el Padre no me refiero solamente a Jacob, me refiero al Padre, al ser divino, me refiero a nuestro gran yo soy, me refiero al eterno. Él hizo un diferencial. Vaya, después que si alguien tiene algún reproche que hacerle a Dios, que se lo haga como pueda o cuando pueda. Yo no se lo voy a hacer, pero no puedo dejar de aceptar de que hay un diferencial por alguna razón en el Padre que permitió que a temprana edad comenzara a ser manifiesto a partir de una expresión de autoridad que se ve representada a partir de una túnica. Y esa túnica no deja de ser una expresión de autoridad divina, sino que esa vestimenta representa el diseño y el propósito de Dios. Esa túnica comenzó a evidenciar que había un propósito y un designio divino en la vida de José, que había particularidades, que había ciencia, que había sabiduría, que había revelación, que había conocimiento, que había administración, pero claro, eso era solo el comienzo. Ese era solo el comienzo. Nunca olviden, mis amados hermanos, que Dios cuando manifiesta algo aquí en la tierra, ya lo manifiesta hecho. ¿Qué es lo que digo hecho? Que Dios ya lo establece en la tierra a partir de los distintos permisos que se tienen que dar, porque claramente, salvo Yehoshua, ¿verdad? Que el Padre pone allí el semen, el cigoto, lo pone en el vientre de María y es fecundado por el Ruaj de Dios en el vientre de esa mujer virgen. Después el resto de los mortales somos el resultado de un esperma y de un óvulo, somos el resultado de una cópula, somos el resultado, también por supuesto que de emociones, de amor, de sentimientos, de afectos, de una cantidad de cosas que hacen a una relación, a una cópula. Y cada uno de nosotros, somos, digamos, como que el Padre nos establece acá a partir de, permisos biológicos. Nosotros no somos el resultado de un azar, somos el resultado de una cópula que es claramente humana, por lo tanto, y eso no es menor, porque el Señor, para no corromper, porque el Señor, el Salvador tenía que venir de la misma manera que todos venimos aquí. El enorme diferencial, el claro diferencial, es que el Señor vino de una simiente divina. El Señor no vino de una simiente caída. Por eso el Ruaj por eso el Padre puso ese semen en el vientre en la vida de María, y es fecundado por el Ruaj de Dios. Y después, claro, el verbo hecho carne, después Yehoshua, Jesús o Jesucristo, Jesús el Mesías, vino como cualquier hijo de vecino. Es que era necesario que viniera de esa manera, porque el propio Dios no podía romper con esa misma forma, porque si no iba a ser ilegal. Y él tenía que venir de manera, dentro de todo, de manera legal. Más allá de que él es el ser divino, él es divino. Él es el verbo hecho carne. La primera vestimenta, el primer gran diferencial, cuando uno observa, cuando uno lee, cuando uno va al detalle de la vida de José, el primer gran significativo es que la Biblia señala que su padre biológico le prefería.
Y después fue la evidencia de esa preferencia. Y la evidencia de esa preferencia fue la túnica de colores. Una túnica de colores que, insistimos, no deja de ser una autoridad humana, porque se la da a su padre, terrenal, que es un diferencial para con sus hermanos, pero que no deja de ser la evidencia de un designio divino, de propiedades divinas, de asignaciones divinas. Esa túnica de colores, esa vestimenta, representaban el diseño y propósito de Dios de manera virgen, de manera primaria. Porque, como te decía recién, cuando Dios nos establece en la tierra, Él nos pone aquí y todos comenzamos como comenzamos, salvo que alguno haya nacido ya adulto, que me avise, así le hacemos una entrevista. Sería fantástico, pero no, todos venimos de la misma manera. Algunos un poquito más grandes que otros, pero más o menos todos venimos de la misma manera, es decir, siendo bebés. Y el tema que a veces yo creo que nosotros no lo interpretamos a veces de la mejor manera, es que Dios, cuando nos establece acá, nos establece, punto. ¿Y qué es lo que significa punto? Significa que Dios nos puso acá, pero Él ya sabe cuál va a ser nuestro final. Y no quiero entrar tampoco en el campo de la predestinación, ni nada que se le parezca, pero digamos que cuando el Señor nos establece aquí, ya el propósito de Dios viene inserto, porque el aliento de vida ya está inserto. Y en el aliento de vida, el propósito de Dios, por eso dice que Dios puso su boca sobre el ser humano. Bueno, la Biblia no lo dice así, pero aquellos que nos hemos hemos intentado, insisto, en esa condición de autodidacta, hemos intentado escudriñar un poquito más. Dice la Escritura que, o dicen algunos libros anexos, que lo que el Señor puso su boca en la boca del hombre y le transmitió el aliento de vida. Y ese aliento, y dice que fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué dice que fue el hombre un ser viviente? Porque lo que le da vida al hombre es el propósito de Dios. La vida no es el respirar, la vida está ligada al propósito. Por eso hay mucha gente que respira pero no tiene vida, porque no tiene propósito, o porque su propósito está adormecido, por lo tanto solo respiran, no tienen vida, al menos no espiritual. ¿Y saben cuál es el gran problema? Que nosotros somos seres espirituales. Claro, en envases de carne, algunos un poco más anchos que otros, pero no dejamos de ser esencialmente seres espirituales. Por lo tanto, si no hay un propósito en esa misma naturaleza, no hay mayor sentido. Es solo respirar. Es vanidad, vanidad de vanidades. Es carne que vive, carne que muere. Nada más. No afectó, no impartió, no cambió, no interactuó, no vivió, básicamente. Por eso es, sobre todo para el pastorado, es absolutamente significativo que logren, y en las figuras paternas, ayuden a que los hijos puedan entender cuál es esa capacidad, cuál es ese don, cuál es el llamado, y comenzar a trabajar con ellos en esa construcción colectiva, en ese caminar juntos, en que ellos, alcancen esa virtud. Yo no puedo decirle a mis hijos que sean lo que sean, pero sí puedo ver como lo hizo Jacob, puedo ver a mi hijo, puedo ver a mi hija, puedo ir viendo ese diferencial que Dios puso, puedo ir viendo y en ese ver discernir lo que Dios puso en ellos y hacia dónde Dios los quiere llevar, y ayudarles a ir construyendo eso, a ir en esa dirección, y vayan ellos alcanzando su propósito en Dios y de Dios. Hay muchos hermanos que asisten, son más sensibles en el sentido de la empatía, tal vez son más solidarios, tal vez son más generosos, pero no viven un propósito, no saben para qué están.
No saben cuál es su llamado, no saben cuáles son los dones que Dios les dio. Usted mira, bueno, pero Dios, Dios no dio dones a todos. Bueno, sí, pero ¿cuál es? ¿Por dónde va? Dios quiso de vos, futbolista, chef, arquitecto. Bueno, pero eso es importante. Y bueno, sí, sí, y sí, porque ¿para qué te vas a preparar? No puedes hacer todo, de todo, de todo, de todo, de todo, porque al final vas a hacer nada. Entonces, entiendo que el pastorado fundamentalmente necesita trabajar más que nunca en eso, en el identificar cuál es el don, cuál es el llamado y ayudarles. Después, bueno, por supuesto está la decisión personal, después está el esfuerzo personal, después está, bueno, cada uno se enfrentará a sus gigantes, cada uno tendrá su tierra prometida, en fin. Pero lamentablemente yo no es un juicio de valor, simplemente es el resultado de una observación personal, que no digo que sea palabra santa, ni a que se le parezca, pero yo a veces veo hombres y mujeres, vuelvo a insistir, más generosos, hasta más empáticos, más sensibles, más humildes, que tienen enormes talentos, ¿eh? Pero le preguntás, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para ti? No sé. ¿Y cuál es tu don? ¿Cuál es el llamado que Dios puso? No sé. ¿Y para qué crees que Dios te comisionó, te empoderó? No sé. Bueno, vamos mal, porque eso no es vida, eso es respirar. La vida viene cuando Dios pone su boca sobre vos, cuando sus labios tocan tus labios. Y esto no es una inmoralidad, es una expresión de amor, ¿no? Y la imagen claramente es la de el amado besando a su amada, el novio besando o el esposo besando a la esposa. Y en ese beso de amor es una manifestación de amor, es una expresión de amor, es una expresión de pertenencia al uno del otro. Es el ADN de Dios en mi vida. Nosotros no somos comunicados al Padre por el ombligo, somos comunicados por la boca. Por eso es tan importante para el Padre el dabar, la palabra de Dios. Nosotros no fuimos unidos umbilicalmente al Padre. Fue nuestra boca la que se unió a la de Él. De ahí venimos nosotros. Y Él dijo, y Él sopló, y todo fue hecho. Hay gente que no se ha besado con Dios. Hay gente que no ha tenido beso de boca con el Padre, no ha tenido amor con su Dios. Y en ese no tener amor con su Dios, en ese no besar la boca de nuestro Abba, no hay propósito. Pero volvamos rápidamente a la vestimenta. La vestimenta siempre fue un elemento altamente significativo en la vida de José, y profético en la vida de José y en la vida nuestra. Porque la primera vestimenta de José fue una túnica de colores, una túnica que representó un nivel de autoridad humana, porque se la entregó un humano, se la entregó su padre, pero no dejó de ser la evidencia de un designio divino. Esa túnica era especial porque Dios había puesto algo especial, y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Porque este compartir es para poder identificar. Y lo primero que uno tiene que identificar, que uno es hijo y todos tenemos una túnica de colores, todos tenemos un llamado que es único. Y aquí voy a tocar algún nervio, porque dijimos que la túnica viene del cielo.
Y vos y yo sabemos que eso que vos tenés es de Dios. Y vos sabés mejor que nadie que hay dones, hay capacidades, hay virtudes que son divinas. Hay gente que lo sabe y sabe que lo sabe, y hay gente que aún no lo sabe, lo intuye, y hay gente que todavía no lo sabe y necesita saberlo. Hay algo especial de Dios para vos. Hay algo singular que hizo de Dios. Porque algo que tenemos que terminar de aceptar es que nosotros somos una comunidad, un colectivo que no deja de ser la suma y la riqueza de las individualidades. Por lo tanto, tú eres una individualidad divina que tiene que saber insertarse en el colectivo para poder ser funcional a ese colectivo. Pero yo no puedo ser funcional a ese colectivo si primero no sé cuál es mi singularidad. ¿Entendés por qué es importante saber cuál es tu túnica? ¿Entendés por qué es importante saber cuál es tu llamado? Porque si vos no lográs, ¿entendés por qué es importante ese beso en la boca con tu Dios? Porque si no hay ese beso en la boca, no hay vida, no hay propósito, y por más que yo sea parte de una comunidad, en teoría, porque voy los miércoles, los viernes, los domingos, porque me conecto acá y allá y más allá, pero al yo no saber quién yo soy en Cristo Jesús, jamás voy a poder aportar eso que Dios hizo de mí. Vos imaginate que vos sos vitamina B, ¿no? Está la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C. Cada hermano, vamos a verlo en estos términos. Cada hermano es un tipo de vitamina y vos sos vitamina D, por poner una letra o un tipo de vitamina. Si vos no entendés que sos vitamina B y no te das a conocer y no te brindás y no nutrís a tu comunidad de la vitamina de tu vida, bueno, tu comunidad no va a poder tener vitamina D. ¿Entendés lo serio que es? ¿Sabés por qué hoy la iglesia es una iglesia, disculpen la expresión, sensiblemente famélica? Carece de minerales, carece de vitaminas, aminoácidos. Bueno, porque hay mucho miembro de la iglesia que aún no sabe qué es y por lo tanto no puede nutrir a su comunidad de lo necesario. ¿Entendés por qué esto es serio realmente? ¿Entendés que hay una túnica de colores? Pero decíamos que íbamos a tocar algún nervio. Todos sabemos que hay una absoluta injerencia divina, porque esa túnica nació en el corazón de Dios, pero la hizo manifiesta a través de un Padre. La hizo efectiva a partir de un Padre. Y aquí no me quiero poner en patriarcal ni ninguna de esas pavadas, pero se necesita un padre, se necesita una madre que le ayude a identificar esa túnica, que le ayude a ponerse esa túnica, que le haga saber que tiene esa túnica. Se necesita de un padre. Y cuando digo padre, por el riquísimo idioma español, hablo de padre y hablo de madre. Digo porque ahora, en esta construcción llamada ideología de género, que nos quieren imponer a los ponchazos, el otro día, está bien, yo entiendo, ¿no? El género humano. Género humano, claro, porque se ve que hay tantos, digo, macho y hembra, hombre, mujer, digo, tampoco es tan difícil, tampoco es tan difícil. Pero bueno, hoy tenemos ellos y ellas, nosotros y ellas, compañeros y compañeras, alumnos y alumnas. La verdad que de ahí al lenguaje inclusivo
estamos a un pelo. Y yo no soy ningún demagogo, no soy ningún cabeza de termo, no soy ningún anacrónico, pero entiendo que uno de los idiomas más ricos que tiene este planeta es el idioma español. Y el idioma español nos enseña que cuando uno habla y dice todos, es todos. No necesito decir todos y todas, porque el todos ya implica el todas. Discúlpenme, esto fue una efeméride, fue un abrir y cerrar paréntesis, pero tenía que decirlo porque la verdad, cosas que a mí me dan vergüenza como género humano. O sea, el otro día, bueno, lo que pasa es que, claro, decir esto puede llegar a ser concebido como algo despectivo. No, prefiero no decirlo. Es que hay cosas que francamente mi amada iglesia hacen mal. Hay cosas que hacen mal, de verdad. Hay cosas que no nos construyen, nos destruyen. Porque a lo único que enriquecen es a generar desigualdades. Es la de hacer mayor énfasis en las diferencias y no en las coincidencias. Es necesario decir A y B. ¿No será que estamos generando un A y B? ¿No se supone que tenemos que unir? No, pero es necesario porque yo qué sé, ¿viste? A mí, francamente, entiendo que no nos hace nada bien. Y yo entiendo que para algunos puede llegar a ser una meridiana estupidez. Pero si ustedes supieran la cantidad de estupideces que destruyen al ser humano. Volvamos. Cerramos paréntesis y volvamos. Decíamos que Señor cuando nos establece un todo. Entonces te establece, pero Él ya sabe cuál es el final. Pero ¿qué es lo que hace? Te pone como niño, te pone como bebé. Te pone como en una suerte de principio, porque en este sistema es necesario el principio y bueno, salvo muy raras excepciones, hay un fin. Claro, ¿qué es lo que hay en el medio? Bueno, lo que hay en el medio es, o lo que debería de haber, es el propósito de Dios, la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios te pone como bebé, ya sabe cuál es el final, pero pone a un padre y una madre, es el ideal, no quiero ser despectivo, entiendo que hay tal vez algunas personas que no sean el resultado excluyentemente de, o estén viviendo momentos disfuncionales, tal vez papá no está, tal vez mamá no está, en fin, es simplemente un ideal. Si se me permite un ideal. El que el ideal no se cumple, bueno, muchas veces no, lamentablemente muchas veces no, pero no por eso deja de ser un ideal. Al menos para nosotros, la Iglesia de Jesucristo es un ideal, un papá y una mamá. Y después está el tomarse de la mano y comenzar a bogar juntos mar adentro. Cuando se escuchan ruido es porque está lloviendo copiosamente en este momento, al menos en el Pinar Canelones, lloviendo copiosamente. Y es aquí en donde uno esto con el punto anterior. Hay una evidencia clara del cielo, pero que tiene que ser habilitada por una figura paterna, por una autoridad humana. Y creo que no debería de haber en la iglesia ninguna discusión de que mamá y papá son una autoridad, al punto de que es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y allí viene
la bendición de Dios cuando uno vive esa cultura o parte de esa cultura fundamental del reino, que es la de honrar a nuestros padres, porque hay una autoridad, porque Dios lo que honra es la autoridad. ¿Me explico? Dios honra la autoridad. No porque mamá y papá sean semidioses, no tengan errores. No. Papá y mamá tenemos fallas. Somos humanos. Tampoco estoy haciendo una apología del error. Lo que digo es que somos humanos. Ahora, eso no significa que yo los deba de honrar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay una autoridad en ellos. Necesitamos a los papás, a las mamás espirituales, que identifiquen, nos ayuden a identificar esa virtud de Dios, esa bondad de Dios, esa exquisitez de Dios, esa virtud preciosa de Dios, ese atributo divino que tiene que ver con que mi vida y la de Él se encuentren en un beso de amor. Es que nuestros padres, y no voy a negar, no puedo entrar en la necedad de negar la enorme similitud, y aquí, bueno, aquí de vuelta me hago pegar un poco, pero no puedo negar el enorme significado de las figuras pastorales con las figuras paternas. De alguna manera, tu pastor, tu pastora, deberían de funcionar en ese mismo sentido. Por lo tanto, no entiendo a los líderes que compiten con sus discípulos. No lo entiendo. No entiendo el liderazgo que intenta mutilar a su propio hijo. No lo entiendo. No entiendo a ese padre, a esa madre que ve un rival en su hijo porque comienza a identificar algunas virtudes que tal vez el buen hombre de Dios no tiene, aunque tenga 1.000.000 más y hasta mejores. Pero no lo entiendo. Porque papá y mamá deberían de ver de parte de Dios y llevarnos a esa condición. ¿Sabes cuál es uno de mis mayores anhelos? Que mis hijos sean mejores que yo. Que los varones sean mejores hombres que yo. Mejores padres que yo. Mejores esposos que yo. Mejores hijos que yo. ¿Qué significa? ¿Que yo fui malo? Y bueno, probablemente hayan tenido muchos errores. Pero también entiendo que tengo muchos aciertos. Es que no se trata de eso necesariamente, sino de entender de que la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Entonces tiene que haber ontológicamente en nosotros como figuras paternas el anhelo de que ellos sean mayores y mejores que nosotros, que sean mejores académicamente, que sean mejores en todos los aspectos de la vida, y que ellos vengan con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas, que puedan acompañar a papá y mamá en su vejez y puedan disfrutar de sus hijos, aún adultos, porque no es que adultos uno no lo disfrute, sería una idiotez, pero también disfrutar el resultado de ese amor que ellos lograron consolidar, y que una evidencia de ese amor son los hijos, y disfrutar de los nietos sería para mí un altísimo honor. Y ese es uno de mis sueños. No es que anhele ser anciano, pero a mí me encantaría, cuando sea anciano, que vengan mis hijos con sus hijos, y yo disfrutar de mis hijos y de mis nietos, y ver que ellos
son mejores, son más afectuosos, son más solidarios, son más generosos, son más amorosos, son académicamente mejores. Porque eso es lo que debe anhelar un padre. Perdón si me fui por las ramas, pero cuando uno va mar adentro con el Señor, cuando uno se sube a la barca y le dice, Espíritu Santo, vamos por donde tú quieras, vamos por donde Él quiere. Yo quiero animarte, papá, mamá, hombre, mujer. Y no quiero entrar en el lenguaje inclusivo, por Dios, Quiero animarte que hay una preciosa responsabilidad en vos. La primera de ellas es que hay una túnica de colores que tenés que bien representar, porque la túnica de colores es una autoridad que Dios te dio, que necesitamos de un Padre que nos habilita en la tierra. Necesitamos un Padre que nos habilite. Usted dirá, pero varón, ¿qué rarez está diciendo usted? Bueno, Jesús cuando fue al Jordán necesitó ser habilitado por Juan el Bautista. ¿Cómo? Sí. Necesitó ser habilitado. En ese momento hubo un cambio de sacerdocio. Por eso Cristo le dijo, es necesario que cumplamos cuando el humano responde, dice, no, pero pará, no. ¿Cómo? Pero estamos todos locos. ¿Pero dónde estamos, Señor? Pero estamos todos locos. No. Es necesario que cumplamos toda justicia. Hasta Jesús tuvo que ser habilitado por un hombre. Y hay más ejemplos. Quiero bendecir tu vida. Quiero saludarte muy afectuosamente. Quiero rogar al Padre que haga reposar todo su bien, que toda su virtud sea desarrollada en tu vida, que puedas tener ese beso de amor con tu Rey, con tu Abba, con tu gran yo soy, que Él pronuncie tu nombre y en tu nombre tu propósito sea fecundado. El propósito que Dios puso en tu vida fecunde a la tierra y la tierra dé el fruto de la virtud que Dios puso en vos. Porque fuiste llamados a ser un protagonista de la historia, no un anónimo, no un mero espectador, un artífice. Eres un hombre y una mujer de Dios para llevar adelante un propósito eterno, un propósito divino, un designio mayor. Es el propósito de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga, mi amada iglesia. Nos reencontramos en breve en este un poco extenso compartir que hemos denominado José, Potifar y una túnica repleta de autoridad. El Padre te bendiga, mi amada. Shalom, shalom.